Tengan ustedes, hermanos, muy buenos días. Permítame saludarles a cada uno de ustedes en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor, hoy día del Señor, para poder juntos disfrutar de la presencia del Señor y más todavía cuando Él nos va a hablar a través de su bendita palabra. Por favor, vamos al libro de Romanos capítulo 12. Vamos a empezar una serie de estudios, hermanos, interesantes que va a ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, y para ello vamos al libro de Romanos capítulo 12 versículo 1. En el versículo 1 veremos una de las inmensas bondades de Dios, que es básicamente, como dice, las primicias de todo lo que nosotros podemos tener y poder hacer. Vamos al libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Oremos, por favor. Glorioso Padre, eterno Señor, Creador del cielo y la tierra, en el mérito de Jesús, permítame, Señor, tener el gozo, el privilegio de poder, Señor, gozarnos de tu presencia. Háblanos, Padre, enséñanos tu palabra, vivifícanos con ella, haznos entender tus caminos, prepara nuestras mentes y corazones, que podamos ser, Señor, en este tiempo bendecidos por tu palabra. Para ello, úsame, Señor, como un instrumento para que la palabra corra a través de mi boca, para que pueda enseñar como debo de hacerlo por la gracia que tú das, Señor. Bendito seas tú, tu palabra sea grande en nuestro corazón. Te pido esta bendición en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a aprender, hermanos, es los deberes del cristiano. Los deberes del cristiano. Algo interesante, hermano, es cuando uno encuentra en esta escritura una de las tremendas verdades que deben emocionarnos y debe en verdad llevarnos a la reflexión de que en realidad cuando Dios nos demanda o pide una acción de obediencia en señal de mi gratitud a lo que Dios ha hecho para nosotros, hermano, es la base de todo lo que nosotros hacemos como cristiano. Sin esa base, lo que nosotros quisiéramos hacer no tendría sentido, porque de seguro no lo haríamos con el propósito correcto. En el libro de Romanos, hermanos, podemos ver que es como una bisagra. ¿Qué quiere decir? Romanos 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo se dedica a presentar la doctrina de la salvación, a presentar cómo uno es salvado, qué implicaciones tiene la salvación, cuáles son las evidencias de esa salvación, quiénes están pues sin salvación. Una vez que Pablo, a través de estos 11 capítulos, puede, como dice, anuncia esta verdad de la doctrina de la salvación, ahora pone una bisagra para unir la doctrina, como dice, básica, que necesitamos entender, con la doctrina práctica. Estas dos se unen para llevarnos a nosotros a entender que el resultado de Romanos 1 a Romanos 11 debe ser Romanos 12 a Romanos 16. Esto quiere decir, hermano mío, hermana mía, que la consecuencia de que alguien tiene vida en Cristo, vida en el Señor, salvación eterna, pues Romanos 12 nos dice, entonces, si uno tiene una vida en Cristo Jesús,
pues estos son nuestros deberes. Esto es la manera como debe andar uno que ha nacido de Dios, uno que es de Él, uno que en verdad le conoce a Dios. Romanos es un libro, hermanos, precioso, porque nos revela no solo la salvación, sino cómo debemos conducirnos como cristianos. Y vamos entonces a entender de que cuando Pablo empieza Romanos, apela a algo como diciendo, así que, por lo tanto, por lo que ya han aprendido, por lo que ya anuncié en el capítulo 1 al 11, ahora les quiero presentar y les quiero enseñar cómo debe vivir uno que ha recibido esa gracia. Y él empieza de esta manera. Romanos 12:1 dice, así que, por lo que se dijo anteriormente, por lo que ya comuniqué, por lo que ya saben ustedes, por lo que ya se enseñó, así que, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo apela a las misericordias de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué él apela a las misericordias de Dios? Porque, hermano, la misericordia de Dios es básicamente la base de mi vida en Cristo. Quiere decir que yo, para estar en Cristo, se debe a la misericordia de Dios. Yo fui salvado, usted fue salvado por la misericordia de Dios. Tito, por favor, capítulo 3. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra. Nota lo que dice la Escritura. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó? Dice, nos salvó por su misericordia. Es por eso que él apela a las misericordias de Dios, apela al resultado de una vida que está en Cristo Jesús. Si yo he nacido de Dios, entonces Él apela a ello. Si ustedes recibieron esa gracia, si ustedes recibieron la misericordia de Dios, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo nos ruega y nos dice, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces la misericordia de Dios es la base. Y esto es importante que entendamos, porque si no ha sucedido, hermanos, esa obra en mi vida, si yo no tengo la misericordia de Dios en mi vida por medio de la salvación, por gracia y por fe, hermano, entonces lo que uno pudiera entender de ello o hacer lo que sigue, sería imposible, porque esto no es para todos, es para los que han alcanzado esa misericordia. En el libro de Efesios nos dice con más claridad esta verdad, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, mira lo que dice. Pero Dios, ¿lo tienen? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida, dice, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia de Dios, hermano, trajo esa gracia a mi vida. Esa gracia, hermano, es el don de Dios, es el regalo de Dios para el hombre. Es el don que tú no lo mereces, es el regalo que tú no lo mereces, ni yo lo merezco y nadie lo merece, porque gracia, regalo de Dios es lo que Dios te da sin que lo merezcas, ni puedes pagarlo ni comprarlo. Es gracia pura. Ahí está la misericordia de Dios. Dios en su amor, hermanos, nos dio de su gracia. Y esa gracia para recibir tuvo un precio alto. Es que Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Fue crucificado, hermanos, y sufrió el escarnio de los hombres. Pagó, hermanos, no solo el escarnio de los hombres, porque eso estaba estipulado que iba a suceder, sino, hermanos, que la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios, porque Dios es santo, hermanos, pagó, Cristo, hermanos, pagó el precio, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo estábamos condenados, usted y yo no teníamos esperanza, usted y yo teníamos simplemente un destino, el infierno por toda la eternidad, y Cristo Jesús, el único santo, en mérito a Él pagó el precio de mi condenación. Él me dio vida a mí. Ahora, por esa gracia, su misericordia llegó a mí sin que yo pueda dar nada, porque todo lo hizo Cristo Jesús. Por eso que salvación no es mérito de hombre. Salvación es un regalo de Dios. Por eso es que salvación no se pierde, porque no la ganaste, no la compraste. Ahora algunos piensan, entonces si salvación es por gracia, viva como viva, haga lo que haga, igual yo recibí gracia de Dios. No, porque cuando usted recibe gracia de Dios, esa gracia te hace que tú vivas según el estándar de Dios, porque el Espíritu de Dios viene a morar en tu vida y ahora el Señor te guía a toda verdad. Ahora usted anda en los caminos de Dios, ahora su vida es transformada, ahora su vida ha sido santificada, su vida ha sido justificada. Santificada quiere decir que Dios te sacó del mundo para que vengas a su familia, a su reino. Justificado significa que Dios legalmente, delante de los ojos de Dios, Él, hermano, nos declara justos. Así que en Cristo yo soy, hermanos, justo, ¿me entiende? Pero si no ha sucedido santificación y justificación, hermano, no hay salvación. Cuando Dios me salva, me santifica. Y eso quiere decir que yo ahora soy hechura suya en Cristo Jesús, creado para buenas obras. Una persona que verdaderamente ha recibido esa gracia, hermano, andará en los caminos de Dios, buscará agradar a ese Dios, buscará obedecer a ese Señor, porque fue creado para ello. Pero si una persona dice que cree en Jesús y no hay cambio en su vida, no se ve una vida transformada, la persona se está engañando, porque no ha sucedido la santificación. Porque, hermano, el esfuerzo del hombre nunca podría llevarle a obedecer la palabra del Señor. Es una obra de Dios, es la misericordia de Dios en esa vida. Sin esa misericordia, hermano, uno no podría seguir este camino. Por eso
todo el paquete de salvación, hermano, es tremendo, es maravilloso. Yo soy salvado por gracia. Y cuando decía, hermanos, que esa misericordia de Dios es la base porque Pablo apela. Porque si eso no ha sucedido en la vida de una persona, lo que dice Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14, Romanos 15, Romanos 16, sería imposible de obedecerlo y practicarlo. Él está hablando a los que han recibido misericordia. Por eso dice, os ruego, hermanos. Está hablando a los que son de Jesucristo, a los que son de Él. Por eso, amigo, amiga, si usted todavía no ha recibido la misericordia de Dios, que es que usted alcance el perdón de sus pecados, que usted tenga salvación y vida eterna en mérito y obra única, y hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Solo en mérito en Él, por Él, solo a Él y para Él y por Él es la gloria, para Él y nadie más. Entonces, hermano, la gracia de Dios se ve en esa obra que el Señor hizo a través de nosotros, a través de Jesucristo en nuestra vida. Y el libro de Juan capítulo 3:16. Cuando un día yo tenía dolor de dientes y llegué a un pastor que era dentista. Este pastor era muy amigo del pastor Alberto González. Y antes que yo vaya, una semana antes que yo ingrese al Instituto del Parque Naranjal en Lima, hermanos, yo tenía un fuerte dolor de diente. Y entonces el pastor González me llevó hacia su casa y cuando ya estaba en su casa, el pastor me miró y me dijo, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Estás seguro que eres cristiano? Sí, soy cristiano. Muy bien. Este versículo tú no puedes decirme que no sabes, porque si tú no me dices este versículo, no solo no eres cristiano, me dice, sino que yo no te voy a curar tu diente. Y yo ya estaba temblando ahora, ¿qué me dirá? Dime Juan 3:16. Y más bien sabía ese versículo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio, dice, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él me dice, muy bien, entonces échate en la camilla porque te voy a curar tu diente. Hermanos, Jesucristo es el amor de Dios, es la misericordia de Dios para nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Pablo dice, por las misericordias de Dios, está hablando de que Jesucristo, hermanos, es esa obra de misericordia para nosotros. El Padre eterno, Dios eterno, envió a su Hijo Jesucristo para morir y pagar el precio de mi condenación. Así que por Él apela a ello, porque solo aquella persona, sea dama, sea un varón, puede entender Romanos 12, 13, 14, 15 y 16, solo si en verdad ha recibido la misericordia de Dios. Por ello hay una cosa que distingue. Los que son de Él obedecen, hacen la voluntad de Dios. Los que no son de Él dicen que son cristianos, pero no lo obedecen. Y ellos son los que más dicen que son hijos de Dios.
Pero Dios les dice, no lo son. Porque si fueran míos, obedecerías mis mandamientos. Por ello es que cuando una persona recibió la misericordia de Dios, usted puede entender de que no había ningún mérito en mí. Todo lo debo al Señor. Todo lo debo al Señor. Todo es de Él porque todo le pertenece a Él. Si Él no hubiera tenido misericordia de Russell no estaría predicando. Russell no tendría una vida santa, no tendría una vida que quiera agradar a Dios. Russell no crecería en esta gracia. Russell no podría haber sido de bendición, ni puede ser de bendición si no es por medio de Jesucristo. Toda la gracia que tenemos es por Dios. Y esa gracia que usted ha recibido, apela a ello. Si ustedes han recibido las misericordias, ¡oh ruego! Dice el apóstol Pablo, te ruego. Y la primera cosa que le va a decir a todos nosotros, los que conocemos al Señor, dice, presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hoy no tocaremos esa área, pero ahora viene el verdadero cristianismo. Ahora viene verdaderamente qué es ser un cristiano. Si usted no puede presentar su cuerpo en sacrificio vivo, estás evidenciando que en realidad nunca has recibido de la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y esto no se trata que, bueno, el Señor comprende. No, porque, hermanos, una persona que ha recibido gracia de Dios, también ha recibido la gracia sustentadora. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver en un momento. Hermanos, es que usted tiene esa gracia hoy y siempre. Amén. Eso es maravilloso lo que Dios hace en nuestra vida. Hermanos, la misericordia de Dios son las primicias de Dios para nosotros. Es lo primero que una persona salvada por gracia recibe. Así que este lenguaje es como dice, común para aquel que sabe de dónde fue sacado. Es como dice, normal que una persona que tiene a Jesucristo pueda entender que ha recibido misericordia de Dios, porque si no, estábamos condenados en el lugar eterno, en el infierno. Y es por la obra de Jesús que yo tengo salvación. No tengo ningún mérito, todo es el mérito de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Esta misericordia, como les dije, hermanos, va yendo extendiéndose, y esto podemos verlo cuando el salmista en el 25 hace una referencia sobre la misericordia de Dios. Capítulo 23, versículo 6 dice la palabra del Señor. Capítulo 23, versículo 6 dice la palabra del Señor. Dice, mira lo que dice la Escritura. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué sabe una persona que recibe gracia de Dios? ¿Qué sabe una persona cuando, hermanos, recibe misericordia de Dios? Es que, hermano, la misericordia de Dios lo seguirán todos los días de su vida. Eso es la gracia sustentadora. La gracia salvadora se da una vez para siempre, pero la gracia sustentadora es desde el momento de tu salvación hasta el último día de tu vida. El Señor te da su gracia.
esa gracia sustentadora, que vamos a ver cómo se muestra esta gracia sustentadora. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice la palabra del Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová, dice, tu Dios es Dios fiel y Dios de misericordia. Salmos 89:14. Salmos 89:14. Este versículo me encanta. Hermanos, qué precioso la escritura cuando uno empieza a deleitarse en la presencia del Señor. Hermanos, su palabra nos hace ver la maravilla, lo maravilloso que es nuestro Dios. Mira lo que dice. 89:14 de Salmos dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Hermano, esa es la esencia de Dios. El que recibió gracia fue por misericordia. Y el que sigue recibiendo esa gracia, esa misericordia, hermano, es solamente, o sea, el que sigue recibiendo esa gracia es por su misericordia. Hermanos, dice el Salmo 145, 7 y 8, mira lo que dice la palabra. Salmo 145, 7 y 8 dice la palabra, desde el 8, ¿ya? 145, 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Hermano, en todo está la misericordia de Dios. Y Pablo apela: oh, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Entonces, hermanos, cuando Pablo está apelando a la misericordia y nos dice: oh, ruego, hermanos, está hablándonos de dos áreas. Primero, habla acerca de la misericordia, hermanos, a los que han alcanzado salvación. Segundo, hermanos, habla acerca de esa gracia sustentadora. Por gracia fuiste salvos, una vez para siempre, pero esa gracia no solamente es para el día de tu salvación, sino que esa gracia se manifestará en distintas maneras en tu vida, y eso es la gracia sustentadora. Y a esto apela el apóstol Pablo para decirnos: hermanos, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Este es el primer deber de un cristiano, incluso más que un deber, esto es la esencia de la vida cristiana. Sin ello, todo lo demás se derrumba, todo lo demás no tiene validez, porque si usted no presenta, usted mismo no se presenta, no creo que presentes los demás. Ahí está el problema. Por ello es que Pablo dice: yo estoy apelando a la misericordia porque sé que los que han alcanzado misericordia no solo han recibido misericordia por gracia, sino que esa gracia ahora estará contigo hoy, mañana y siempre. Y si ustedes han recibido ello, entonces lo que les voy a demandar, lo que Dios está diciendo que deben hacer, para ustedes no será algo imposible, será pues algo natural, porque es parte de nuestra vida cotidiana, en nuestra peregrinación cristiana. Esa gracia sustentadora que les dije, que una vez también enseñé, hermanos, es la protección de Dios, es, hermanos, la dirección de Dios,
Es, hermano, las enseñanzas que día, semanas nos da el Señor año a año. Es, hermanos, la disciplina. Es cuando Dios también nos tiene que corregir, nos tiene que disciplinar cuando estamos andando mal porque nos ama. Es también, hermanos, el perdón de Dios cuando Él nos perdona, hermanos, nuestros pecados que cometemos, porque aún los que hemos recibido esa misericordia en nuestro caminar vamos a pecar porque, hermanos, todavía no entendemos cosas, pero conforme vamos siendo instruidos, enseñados, vamos madurando y creciendo y dejando aquello que le desagrada a Dios. Hermanos, esto también son, hermanos, la provisión de Dios, la provisión que Él nos da día a día, el pan de cada día, y, hermano, es todas aquellas bendiciones que Él pone en las distintas etapas, esferas, momentos, situaciones que Él pone para nosotros. Aún en los momentos de problema, Dios nos favorece para que nosotros no podamos sufrir graves consecuencias. Aún en esos tiempos de dolor o de tristeza hay fortaleza de Dios, hay sabiduría de Dios, hay gracia de Dios en tu vida. Son bendiciones, hermanos, enormes que Dios te da, y esa es la gracia sustentadora que Dios da a los que son de Él. Y Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, a los que han sido salvados por gracia, a los que han recibido salvación por gracia, a los que verdaderamente han nacido de nuevo. A ellos hablo, no a los que no han nacido. Y si alguien todavía no ha nacido, en esta mañana usted puede nacer de nuevo en virtud de poner tu fe en la obra que Jesús hizo por ti, arrepintiéndote de todos tus pecados y en el momento empezar a obedecerle ahora a Dios. Dios, hermanos, nos lleva a algo importante, porque si vamos a empezar a vivir una vida según las demandas de Dios, todo empieza con nuestra salvación. Y por ello el Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 6, para poder terminar, esto es la primera parte, y la siguiente aprenderemos el presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13, dice la palabra del Señor. No es, hermanos, una casualidad que alguien obedezca. Otra cosa, si en verdad estamos en Cristo, no va a ser para nosotros ningún inconveniente hacer la voluntad de Dios. Más bien, ahora estaremos muy cuidadosos de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y aún cuando yo tenga que enfrentar situaciones menos pensadas, yo sé que la gracia de Dios no me dejará. Él estará conmigo para ayudarme, porque, hermano, el Señor siempre nos ayuda, siempre está con nosotros en todo momento. El libro de Romanos capítulo 6, 11 al 13 dice, mira lo que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira lo que dice: no reine, no gobierne, no domine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que dice,
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, ahora no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No presentes vuestros miembros a la iniquidad. Ahora preséntate a Dios. Dice, ¿para qué? Dice, para que podamos ser instrumentos de Dios, instrumentos de justicia. Qué precioso es esto, hermanos, ser instrumentos de justicia. Ahora mi vida, hermano, ha dado un giro de 360 grados. Cuando yo no estaba en Cristo, mi vida, hermano, no era para la justicia. Era para el pecado. Era para el mal. Era para lo injusto. Pero cuando yo vengo a Cristo, ahora, hermano, soy un instrumento de justicia. ¿Y qué quiere decir ser un instrumento de justicia? Quiere decir, hermano, que ahora usted da un testimonio al inconverso que usted, hermanos, ha sido transformado por Dios, que usted ha sido salvado por gracia y que ahora su vida le da testimonio de que usted ha tenido un encuentro personal con el Señor y que ahora su vida, hermano, le demuestra que Cristo Jesús, así como a ti te salvó, lo puede salvar a ellos. Es cuando usted le presenta que Cristo es la única esperanza y solución para el hombre pecador. Ahora usted le da testimonio, le testifica. No que usted ahora se haga odiar, o que usted sea la más creída o el más creído, o que usted piense que es el más importante o el que sabe más, y que usted es yo soy hijo de Dios, tú no eres. No. Es dar testimonio de que Él te ha cambiado, te ha transformado, que ahora tu vida no es como antes, que ahora tu vida es en virtud a la obra que Jesús hizo en tu vida. Segundo, ser instrumento de justicia, hermano, en cuanto a los creyentes, a los que ya son hijos de Dios, es que usted, hermano, evidencie, dé testimonio de que usted vive para la gloria de Dios. Es cuando Cristo Jesús se ve cada vez más en su vida. Es cuando Cristo Jesús, hermano, cada vez tiene, como dice, la preeminencia en su vida. Ahora, usted es llamado a ser un instrumento de justicia. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, os ruego. Así que cuando Pablo nos dice la primera cosa, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, hermano, lo dice a los que han, hermanos, alcanzado por pura gracia la misericordia de Dios. Si usted tiene esa gracia, tiene la misericordia de Dios, el presentar tu cuerpo, y te voy adelantando, el que te presentes tú mismo, porque si no te presentas tú, no presentas tus manos, no presentas tus ojos, no presentas tus oídos, no presentas tu boca, no presentas tus pies, no presentas tu vestido, no presentas nada, no darás nada, no presentas nada lo que está en tus bolsillos, nada. Todo no se podrá hacer. Y eso puede estar evidenciando que usted no tiene la misericordia de Dios. En cambio, el que tiene la misericordia de Dios, hermano, él sabe que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo no tendría nada que ofrecerte hoy día. No tendría los privilegios que tengo. No tendría el gozo de una familia estable. No podría, como dice, tener el privilegio de tener una familia en Cristo. No podría, hermanos, disfrutar
de la presencia de Dios. No tendría este libro en mi vida. No estaría de rodillas. No quisiera estar en la casa de Dios. Pero cuando la misericordia de Dios ha venido a mi vida, entonces todo cobra sentido. Ahora es que usted se deleita en la voluntad de Dios, usted obedece la palabra, usted sigue la palabra, usted sabe que Dios, ahora tú le perteneces a Dios, Él te ha comprado y que ahora todo, exclusivamente todo, le pertenece a Dios. Por eso es que cuando nosotros no entendemos qué es cristianismo, hermanos, no podremos entender nada. Lastimosamente, mucha gente es religiosa. Dice que tienen a Jesús, pero hermanos, lo que la Biblia enseña no es real en su vida. Y hermano, una cosa tengo que decirte. Cuando Cristo venga, vendrá por los que son de Él, no por los que dicen que son de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Si somos ovejas, Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14, Romanos 15, Romanos 16, lo que ahí nos ordena el Señor, nosotros lo vamos a practicar, lo vamos a obedecer. Qué grande es la palabra de Dios. Si Él te ha hablado y usted sabe que usted no está andando como Dios ha dicho, ya no presentes tu cuerpo, dice, para la inmundicia, para la iniquidad. Ahora preséntalo como instrumento de justicia. Mi vida no es una vida pasiva. No es simplemente que yo escuche y digo, qué lindo mensaje. Oh, wow, qué precioso mensaje. Oh, qué gran predicador o maestra, qué hermana que predica. No. Si fuera solo eso, qué lindo sería la vida cristiana. ¿Sabes qué, hermanita? ¿Sabes qué, hermanito? La vida cristiana te lleva a la acción. Te lleva a la acción. No es para estar cruzado los brazos. No es para que digas simplemente, oh, yo soy miembro de tal iglesia. No. Es para que tu vida ahora cuente. Tu vida va a estar al servicio de Dios en toda la obra que Él nos mande. Eso es vida en Cristo. Y Pablo dice, os ruego. Y también como pastor, hermanos, les digo, os ruego por las misericordias de Dios. Esto es la base de la enseñanza de Romanos 12 para Romanos hasta Romanos 16. Si Él ha tratado tu corazón y tú necesitas volver tu corazón a Dios y también hacer tu autoexamen, ¿eres de Dios? ¿Cómo lo evidencias? ¿Qué es la demostración de tu fe en el Señor? ¿Cómo dices que tú le crees al Señor? ¿Cómo dices que en verdad le conoces a Él? ¿No es por la obediencia a la palabra? Eso no puedes quitarlo. Si usted quiere obedecer las cosas que usted quiere, eso no es obediencia. La obediencia nos va a llevar a cada vez, hermanos, sujetarnos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y ellos son los que han alcanzado, los que tienen la misericordia de Dios, porque nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Si Él te ha hablado, ponte de rodillas. Perdóname, Señor. Yo sí te conozco, yo recibí tu misericordia, pero no te estoy obedeciendo. Perdóname, Señor. Voy a mostrar que verdaderamente tú me has salvado con obediencia. Eso es, no tienes más que hacer. Esta es la base. Y si usted, amigo, no tiene a Jesús, si quieres tener la misericordia de Dios,
necesitas rendirte a Él, reconociendo que eres pecador, arrepintiéndote de todos tus pecados y reconociendo que solo Jesús y nada más que Jesús puede salvarte. Sin Él no hay salvación. Que Dios me lo bendiga. Al que tiene oídos para oír, oiga. Padre eterno, Padre glorioso, gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón y dé fruto según el propósito por el cual ha sido enviado. Señor, hoy nos has dicho, os ruego por la misericordia de Dios. Y esto significa, Padre, aquellos que han alcanzado salvación por gracia, aquellos que ahora están disfrutando de esa gracia sustentadora. Ayúdanos, Padre, a ser cristianos verdaderos, porque tu palabra dice: tú, Señor, quieres que te adoren en espíritu y en verdad, Señor, porque tales adoradores buscas que te adoren. Los que son tuyos, Padre, obedecerán tu palabra. Los que te conocen en verdad harán tu voluntad. Los que no te conocen no harán tu voluntad. Señor, bendiga tu palabra. Gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén.